¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. ¿Y qué es lo que vamos a tratar en esta oportunidad? Hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo para la atención primaria. Eso es lo que me han pedido, así que empezamos. Bien, ¿qué es el hipotiroidismo? Es una afección en la cual la glándula tiroides se encuentra en la parte frontal del cuello, no produce suficientes hormonas tiroideas. O sea, como consecuencia de una falta de producción de hormonas tiroideas vamos a tener el cuadro clínico característico. Están disminuidas estas hormonas tiroideas, ¿dónde? En el plasma sanguíneo y por tanto en los tejidos del cuerpo, que va a condicionar una disminución del metabolismo en general. Entonces, hay una disminución de las hormonas tiroideas que va a causar depresión, o sea, disminución en el metabolismo. Y las características clínicas fundamentales en estos pacientes hipotiroideos son el mixedema, la bradilalia, bradisiquia y bradicardia, entre otros síntomas y signos que podemos encontrar en estos pacientes hipotiroideos. Epidemiológicamente, ¿qué nos dice la literatura? Que hay un 1 a 3% de pacientes en la población general y estas van a padecer hipotiroidismo, de los cuales el hipotiroidismo más frecuente es el hipotiroidismo primario o tiroideo. Ya lo vamos a ver después. El pico de presentación está en el rango de 20 a 30 años. No están exentos los pacientes mayores, pero este es el pico. ¿Por qué? Porque el predominio está relacionado al género femenino. La gran mayoría de pacientes hipotiroideos con este pico de edad son mujeres. Es por eso este pico. Y no hay cura para este cuadro. Sin embargo, se puede controlar de forma muy adecuada y por completo en casi todos los pacientes con un tratamiento relativamente sencillo. ¿Cómo se produce el hipotiroidismo? Va a depender en realidad. Lo cierto del caso es que va a haber una alteración en cualquier nivel del eje hipotálamo, hipofisiario y tiroideo. O sea, si yo tengo una lesión a nivel hipotalámico o a nivel hipofisiario o a nivel tiroideo, que es el más frecuente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder una disminución de las hormonas T3, triiodotironina y T4 tiroxina. Entonces, ¿hay varias formas de poder clasificar al hipotiroidismo? Sí, en este caso te vamos a traer el hipotiroidismo primario, secundario y terciario como clasificación para la atención primaria. Vamos a hablar rápidamente del hipotiroidismo primario, también denominado tiroideo. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de las hormonas tiroideas, tiroxina y triiodotironina como consecuencia de una lesión a nivel de la glándula tiroides. No va a producir y por eso se llama primario o tiroideo. ¿Y qué va a suceder cuando exista una disminución en la producción de hormonas tiroideas? Por un efecto de feedback negativo, va a haber un aumento persistente de la hormona estimulante de la tiroides, que suele salir de la glándula hipofisiaria, y son memorando que le llega a la glándula tiroides para que produzca hormonas tiroideas. Entonces, esa es la característica fisiopatológica del hipotiroidismo primario. ¿Qué más en este hipotiroidismo primario? Miren, representa el 95% de todos los casos y puede ser de tipo congénito o de tipo adquirido. El de tipo adquirido es el mucho más frecuente en estos casos,
pero acá les voy a traer ya un resumen del hipotiroidismo congénito. De todos los nacidos vivos podemos encontrar hipotiroidismo congénito en 1 sobre 4.000 a 1 sobre 9.000 nacidos vivos. ¿Por qué se suele generar esto? Como consecuencia de una deficiencia del desarrollo glandular, como por ejemplo la ausencia, o sea, su agenesia o una presentación ectópica, o como consecuencia de una deficiencia de la síntesis de hormonas por defectos enzimáticos. Eso se debe de tener en cuenta. Esto en el hipotiroidismo primario congénito. ¿Y hay un hipotiroidismo primario adquirido? Sí. ¿El más frecuente? Sí. Y eso te lo relato acá. El hipotiroidismo primario adquirido, entonces, también se le denomina idiopático en la mayoría de las veces, puesto que no se sabe la causa. Pero la gran mayoría de estos es de carácter autoinmunitaria y como consecuencia de ello se ve a los pacientes que cursan con una tiroiditis de Hashimoto, o sea, una inflamación subaguda y crónica de la glándula tiroides que a la postre va a generar una disminución de la formación y producción de hormonas tiroideas T3 y T4. Y también es más frecuente en mujeres que tienen edades de entre 20 y 30 años. Y hay otra forma de hipotiroidismo adquirido, la iatrogénica. Oye, ¿y en qué consiste eso? 1/3 de los pacientes puede padecerlo y consiste en que, como consecuencia de una tiroidectomía, va a haber una disminución de la producción, puesto que no hay glándula tiroides ya, de la producción de hormonas tiroideas por ablación con yodo radioactivo, yodo 131, o por radioterapia en los pacientes que han sido irradiados. Otras formas de iatrogenia, sí, el uso de fármacos. El propiltiouracilo y el metimazol son fármacos para reducir la concentración de hormonas tiroideas en pacientes hipertiroideos. Pero cuando se da en demasía, lo que va a hacer pues es hipotiroidismo iatrogénico. Y otras, el yodo que ya hemos comentado, la amiodarona, por tener un porcentaje tremendamente alto de yodo, 37% más o menos, ya suele generar también un hipotiroidismo adquirido iatrogénico. Y el litio también está. Hay otros fármacos más, pero estos son los más importantes. Ahora bien, ya hemos hablado del hipotiroidismo primario. Hay hipotiroidismo secundario o hipofisiario. ¿Qué quiere decir eso? Que la lesión va a estar en la glándula hipófisis. Es poco común, menos del 5%, ¿ya? Conjuntamente con el hipotiroidismo terciario. Esto, acuérdate, ¿ya? Y es poco común y la deficiencia está asociada a la disminución en cuanto a la producción del TSH, o sea, de la hormona estimulante de la tiroides. Y en nuestro esquema vamos a presentar la lesión va a estar a nivel de la glándula pituitaria o hipófisis y como consecuencia de ello va a haber una disminución de la hormona estimulante de la tiroides y por lo tanto va a haber una disminución de las hormonas tiroideas T3 y T4. Las causas en esta circunstancia: adenomas, tumores hipofisiarios que son menos frecuentes, cuadros inflamatorios, cuadros infecciosos, etc. Entonces, no nos olvidemos a esto, le llamamos hipotiroidismo secundario o hipofisiario. ¿Hay un hipotiroidismo terciario? Sí, cuando la lesión está en el hipotálamo, se llama hipotiroidismo hipotalámico o terciario. Es muy raro, conjuntamente con el hipotiroidismo secundario conforman menos del 5% de causas de hipotiroidismo. Oye, ¿y qué va a suceder? Un déficit en la producción de hormona liberadora de tirotropina. Y en nuestro esquema, de nuevo,
¿Dónde va a estar la lesión ahora? Exacto, en el hipotálamo va a estar la lesión, que va a condicionar una disminución persistente de la hormona liberadora de tirotropina. Por lo tanto, va a haber una disminución de hormona estimulante de la tiroides y una disminución de las hormonas tiroideas. Aquí está, disminución de la hormona estimulante de la tiroides y disminución de las hormonas tiroideas. Es con mucho la menos frecuente, es muy raro. Y las causas, de nuevo, isquemias, tumor, inflamaciones, infecciones, etc. Solamente en este cuadro, solamente para que puedas pausar el vídeo y darle una mirada de las causas más frecuentes de hipotiroidismo. Ahora bien, vamos a hablar del cuadro clínico. Muchas de las veces puede ser asintomático, ¿ya? ¿Y qué es lo que se va a detectar? Solamente anomalías en cuanto a las hormonas tiroideas. Y a esto se le puede llamar incluso hipotiroidismo subclínico. Y desde asintomático hasta los primeros indicios clínicos. Y estos primeros indicios, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista del cuadro clínico? Disminución persistente del metabolismo corporal. O sea, va a disminuir la velocidad en general en estos pacientes. Y el cuadro pues va a estar relacionado a fatiga. Si hay una disminución del metabolismo, el paciente se va a sentir cansado, va a estar débil y somnoliento. Eso es importante tener en cuenta. Como hay una disminución del metabolismo, la capacidad de poder generar calor, combustión interna, disminuye. El paciente va a estar con frío persistentemente. Va a haber una disminución de la motilidad intestinal, va a tener estreñimiento. Va a haber una disminución en cuanto a los conceptos psíquicos. Va a haber bradilalia, bradisiquia y a nivel cardíaco, bradicardia. Desde el punto de vista dermatológico, importante tener en cuenta, y cuando tengas un paciente con piel pálida, seca, áspera, se puede percibir frío al tacto, uñas delgadas y quebradizas, piensa en hipotiroidismo. ¿Qué más? El cabello frágil que se cae con facilidad, y cuando examines a tu paciente con todos estos síntomas, dale una mirada a sus cejas. Y esta va a tener una pérdida sobre todo en el tercio distal. Acuérdate de eso. Va a haber un aumento de peso porque disminuye el metabolismo, va a haber depresión y va a haber edema de cara, brazos y piernas. Un edema que no genera fovea. Y al no generar fovea nos preguntamos la causa como consecuencia de depósito de ácido hialurónico fundamentalmente. Entonces, el cuadro clínico ya lo hemos comentado, pero desde el punto de vista de la sexualidad, en el varón va a haber una disminución de la libido y en la mujer alteraciones menstruales, también para tomar en cuenta. Este es otro cuadro que pausa el vídeo y dale una miradita. Este es un cuadro muy interesante sobre las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Lo fundamental es rescatar la TSH, o sea, la hormona estimulante de la tiroides. Si está por encima de 5 microunidades por mililitro, este paciente probablemente tenga hipotiroidismo. Puede ser hipotiroidismo subclínico, ya menos de 10, ya, o hipotiroidismo clínicamente manifestado. Entonces, cada vez que tenga un TSH elevado, no te olvides, muy probablemente estemos hablando de un hipotiroidismo y este sea un hipotiroidismo primario, o sea, tiroideo, que ya habíamos comentado que forma parte del 95% de las causas. Ahora bien, si tengo un paciente con TSH disminuida, además de un cuadro franco de hipotiroidismo, ¿ya? Debo de estar pensando en una referencia a un servicio especializado, porque cuando tengas estas características del laboratorio
y de clínica en un paciente, probablemente se va a tratar de un hipotiroidismo hipofisiario. Entonces, no te olvides, voy a repetir, TSH disminuida más cuadro franco de hipotiroidismo, posible hipotiroidismo hipofisiario. ¿Y hay algún otro análisis para poder solicitar? Básicamente con el TSH es suficiente. Sin embargo, para poder establecer la etiología, los anticuerpos antitiroideos van a ser importantes rescatar o buscar para, sobre todo, pensar en una tiroiditis de Hashimoto. Otro, debemos tener en cuenta que la hormona T3, o sea, la triiodotironina, puede estar normal en 20 a 30% de los casos. Por eso, no tiene valor diagnóstico. Entonces, ¿qué solicitaría? TSH y T4 libre. Con eso se puede hacer el diagnóstico de estos pacientes. Algo más se podría solicitar, de repente un hemograma, cierto grado de leucopenia o cierto grado de anemia, pero no son específicas para hacer el diagnóstico estricto de hipotiroidismo. ¿Qué más? Hay un algoritmo antiguo, pero sirve tremendamente, y es solicitar la hormona estimulante de la tiroides. Si esta está elevada, le doy una mirada a T4. Si esta está disminuida, el diagnóstico es cantado. Hipotiroidismo primario. Ahora bien, si tengo un TSH elevado y T4 libre normal, debo estar pensando que mi paciente está cursando con hipotiroidismo subclínico. No te olvides ello. Por otro lado, si el TSH está bajo, tal como en esta diapositiva, y también T4 libre bajo, ¿en qué debemos estar pensando? En hipotiroidismo central. Envía al especialista para que haga estudios. Puede ser central de tipo hipofisiario o de tipo hipotalámico. Entonces, para que tengas en cuenta este algoritmo diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente? Cuando ya tengamos el diagnóstico cantado de hipotiroidismo primario, o sea, tiroideo, el tratamiento es levotiroxina. T4 sintética o T4 sintética ya es el tratamiento de elección en todos los estados de hipotiroidismo. En este caso, en atención primaria, hipotiroidismo primario, inicia el tratamiento con levotiroxina. La levotiroxina va a degradarse a T3 y va a llegar a los receptores, va a cubrir los receptores de T3. Ese sería el mecanismo de acción de la levotiroxina. Vamos a encontrar ya de diferentes dosificaciones, 25, 50, 100, 150 microgramos, y son comprimidos, y esto se puede tomar vía oral una vez al día, de preferencia en las mañanas. Oye, ¿y qué se debe de tener en cuenta? ¿Por qué 25, 50, 100? Generalmente se sugiere iniciar con dosis bajas y se puede ir elevando progresivamente la dosificación hasta poder lograr el control metabólico. Tener en cuenta la comorbilidad. Y esta comorbilidad está asociada ya a pacientes que tengan, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, etc. ¿Por qué? Porque una dosis alta puede generar problemas. Por eso, ideal empezar con dosis bajas. Acá te traigo un cuadro para que le puedas dar una miradita. Acá, por ejemplo, están sugiriendo 50 microgramos por día, ir aumentando de 25 a 50 microgramos cada 2 a 4 semanas para alcanzar el efecto terapéutico. O sea, para mejorar el cuadro clínico y la evaluación laboratorial. La dosis máxima, 200 microgramos por día. Esto en adultos. En niños también está la dosificación, pero no vamos a abarcar este tema. ¿Qué más del tratamiento? Hacer la valoración de cómo estoy tratando a este paciente. La dosis adecuada, si la dosis adecuada
quiere decir que hemos mejorado el cuadro clínico y laboratorial. ¿Qué tengo que hacer? Debo realizar controles, ¿ya? Y los controles se van a basar fundamentalmente en la evaluación clínica, o sea, la valoración clínica del paciente, ¿ya? Y la evaluación del laboratorio con determinación de TSH y T4. Estos son los valores normales de TSH y T4. Y después de ello, controles cada 2 a 3 meses durante un año, y si sigue compensado metabólicamente, luego evaluaciones cada 6 a 12 meses. No olvidar que se debe mantener el TSH en valores de 0,5 y 3 microunidades internacionales por mililitro. Muy bien, eso es todo. Espero que este vídeo sea de tu agrado, pero también te sirva dentro del aprendizaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y ten un grandioso día.